Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de geometría, pero no de la geometría como hablaría un geómetra o un matemático, sino de la geometría como habla de ella un físico. Vamos a hacer de la geometría un objeto de la física teórica. Para comenzar, pues, vamos a partir de los elementos típicos que se utilizan en una disquisición acerca de cualquier materia en física teórica, pero en esta ocasión la materia de la que vamos a tratar se va a denominar espacio. Partimos entonces del objeto más general que tenemos para construir teorías físicas, más general aceptado por todos. Vamos a escribir la funcional de acción. Y vamos a explicar sus diferentes partes. Esta va a ser la funcional de acción. La vamos a integrar sobre una región, sobre un intervalo de R, la recta real. Este es el parámetro de integración al que vamos a llamar tiempo, el elemento diferencial. Esta se va a llamar función de Lagrange. La función de Lagrange va a depender tanto de las coordenadas de posición como de las derivadas de las coordenadas de posición que aquí abreviamos como V. Vamos a poner siempre corchetes cuadrados cuando estemos hablando de funcionales. No nos va a interesar el problema variacional fundamental de calcular los extremos, los óptimos de esta funcional. Nos va a interesar caracterizar sus propiedades ante la acción de grupos de transformaciones. Primero que nada, definamos los espacios donde estamos moviéndonos. La función de Lagrange, como se puede ver, es una función que va del fibrado tangente, del denominado fibrado tangente a R. Está definida entonces sobre una parte del fibrado tangente. El fibrado tangente lo llamamos Tm. Vamos a suponer en esta clase que ya somos personas que sabemos algo de geometría diferencial, algo de teoría de grupos, algo de cálculo variacional y que por lo tanto todo esto nos va a quedar más o menos claro. Les puedo recomendar este libro a nivel de no graduados, Física de Simetría de Jakob Schwichtenberg. Es un buen libro donde les explican todo lo que voy a decir con muchos más ejemplos de los que yo pueda aducir en esta oportunidad. Entonces, así va a estar definida la función de Lagrange en forma general. Nosotros podemos empezar a hablar de geometría o de física o de cualquier sistema mecánico o electromagnético si definimos adecuadamente nuestra función de Lagrange. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar un sistema, y lo voy a poner así, sistema mecánico. Vamos a poner la función de Lagrange de un sistema mecánico. Vamos a suponer siempre que estamos utilizando, no estoy colocando signos de suma porque supongo que sobre todos los signos, sobre todos los índices repetidos va a haber suma, entonces esta es una suma doble. Aquí estoy colocando la delta de Kronecker y aquí estoy colocando pues una función potencial que nos daría la acción de las fuerzas sobre nuestro sistema. Quiero que vean este sistema mecánico. Este es un sistema mecánico muy simple. Es el sistema mecánico de un sistema de partículas que están sometidas a la acción de un potencial. En sí, esta función de Lagrange todavía le podemos hacer más cosas, pero no nos interesa hacerlo en este momento. Quiero que vean que ya definí a priori la forma del espacio porque estoy diciendo que el tensor métrico es una función delta de Kronecker y por lo tanto mi espacio es necesariamente a priori euclídeo y sobre ese espacio está definido alrededor, en ese espacio, un espacio concebido como un gran contenedor, un campo de fuerzas definido por este potencial. Este sería nuestra función de Lagrange para el caso de física. ¿Cómo le hacemos si lo que queremos es hacer geometría? Bueno, pues definimos una función de Lagrange para la geometría. ¿Cuál es la función de Lagrange típica para la geometría? Nosotros colocamos, ahora sí, esta forma cuadrática en donde aparece el tensor métrico. G de IJ es el tensor métrico. Entonces nosotros aquí ya podemos empezar a hacer geometría si definimos como que nuestra variable fundamental es el tensor métrico junto con las velocidades o vectores o componentes de los vectores tangentes. Pero antes me gustaría
explicar qué quiere decir que las componentes del tensor métrico sean variables, es decir, que las tomemos como variables, algo que debemos determinar a partir de principios fundamentales, en este caso principios fundamentales sobre la naturaleza del espacio. El espacio, nosotros no podemos verlo, no podemos tocarlo, está más allá de nuestra sensibilidad, por utilizar en la palabrería que utiliza Kant en la crítica de la razón pura. El espacio está más allá de nuestra sensibilidad, entonces por eso Kant cree que es necesario hacer de él una exposición metafísica. Una exposición metafísica es exponer el espacio como un concepto a priori, es decir, antes de cualquier experiencia. El espacio como independiente de nuestras experiencias, sencillamente porque no es objeto de nuestra experiencia. Dirá Kant, es aquello que permite la experiencia, el espacio. Sin embargo, aquí nosotros lo queremos hacer parte de una investigación física, es decir, queremos exponer un concepto físico del espacio, no un concepto metafísico. Un concepto físico del espacio quiere decir que nosotros vamos a determinar la forma del espacio a partir de experiencias físicas. Esa idea de hacerlo a partir de experiencias físicas se debe a Helmholtz, y pueden encontrar aquí en este libro muchos artículos sobre Helmholtz y sobre Poincaré, pero quizá si este libro se les hace difícil en el mundo de las matemáticas de James Niemann, esta antología, en el volumen 2, en español se me hace que está en el volumen 2, vienen todos los artículos necesarios para comprender esta postura de Helmholtz, e incluso mejor traducidos y mejor presentados que en el de Pesich, que en el libro de Pesich. Bien, entonces estábamos explicando qué quiere decir que hagamos los coeficientes métricos nuestras variables fundamentales y que vamos a determinar a partir de la experiencia. Si nosotros empezamos a movernos en el espacio, es cuando nosotros realmente estamos experimentando el espacio. El espacio solamente lo podemos experimentar si nos movemos en él. Pero aquí hay que tener en cuenta algunas restricciones sobre esta idea de movimiento. Ciertamente nos podemos mover así como en el espacio, caminando, pero también podemos movernos como en la física teórica mediante desplazamientos virtuales. ¿Qué son los desplazamientos virtuales? Los desplazamientos virtuales son mantener fijo la coordenada temporal y dejar variar las coordenadas espaciales. En otras palabras, nosotros vamos a mover nuestros ojos y vamos a ver un cuadro, pero el cuadro no se va a mover y nuestros ojos sí. Esa es la idea del desplazamiento virtual. Nada más es como quien dice un recorrer con la vista un cuadro y ver cada una de sus partes. Entonces, haciendo uso de desplazamientos virtuales, nosotros podemos ir, como quien dice, experimentando el espacio. Podemos movernos en él, que es efectivamente como lo hacemos, nos podemos mover en el espacio, pero eso implica una complicación más, ya que a las coordenadas espaciales tenemos que integrarles las coordenadas temporales. Meterle aquí una coordenada temporal aquí. Pero eso lo vamos a dejar para después si nos queda tiempo. Entonces, nosotros nos vamos a estar moviendo virtualmente a lo largo del espacio y esto es como ir tentando su forma. Si nos empezamos a mover en una cierta dirección de manera rectilínea, imaginemos que tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas cartesiano y nos empezamos a mover de manera rectilínea en esta dirección y no encontramos absolutamente ningún obstáculo para movernos rectilíneamente todo cuanto queramos, pues entonces nosotros diremos que nuestro espacio en esta dirección es como una línea recta. Si nosotros empezamos a rotar, es decir, a hacer esto, hacemos este tipo de cosas y en todas las direcciones de rotación no encontramos resistencias a nuestro movimiento, diremos que nuestro espacio es isótropo, invariante ante traslaciones, lo vemos igual por todas partes, sea que nos traslademos o sea que rotemos. ¿Por qué hablo de rotaciones y traslaciones? Porque son las operaciones básicas de la geometría euclídea. Un espacio euclídeo se puede caracterizar como aquel que es homogéneo en el espacio e isótropo en el espacio, es decir, invariante ante traslaciones y rotaciones. Si tenemos eso, ¿cómo lo trasladamos a algo físico? Muy sencillo, si nosotros hemos definido nuestras unidades de medida, cuando queremos utilizar nuestra varilla de medición y nos movemos a lo largo de esta dirección, nosotros estamos seguros que la longitud de nuestra varilla no se va a mover, no va a variar,
Nuestra varilla es invariante también ante traslaciones. Eso es lo que significa que haya invariancia en traslaciones y eso va a determinar los coeficientes de la métrica, porque la métrica, que si colocamos esto aquí, nos está dando precisamente la longitud entre dos puntos y lo que estamos diciendo es que cuando se mueve en esta dirección, esta cosa, la longitud no debe de variar y cuando rotamos la longitud no debe de variar. Por lo tanto, nosotros estamos suponiendo que nuestra acción, es decir, esto, nuestro lagrangiano en particular, deberá de ser invariante ante traslaciones y rotaciones y eso debería poder ayudarnos a determinar la forma física del espacio. ¿Cómo se hace eso? Matemáticamente nosotros introducimos lo que llamamos una transformación de simetría que voy a denotar con este símbolo. Este símbolo no es la variación del cálculo de variaciones, esta es una variación de simetría y por eso le voy a poner un pequeño epsilon, porque lo que estoy haciendo es utilizando un elemento de un grupo continuo de transformaciones, un grupo uniparamétrico, este sería el parámetro del grupo. Estoy haciendo que un grupo uniparamétrico afecte a mi acción y al afectar a la acción estoy afectando realmente a la métrica del espacio. Entonces yo voy a decir que la acción ante traslaciones deberá de ser invariante y ante rotaciones también. Entonces esta puede ser una variación del grupo de las rotaciones o bien una variación del grupo de las traslaciones. Y entonces yo voy a pedir que sea 0. Como no está variando el tiempo, mi regla de transformación va a ser muy sencilla. Yo voy a poder escribir esto de la siguiente manera. Voy a poder simplemente colocar esta variación en la función de Lagrange y yo voy a dejar invariante el tiempo. El tiempo no va a variar porque no estoy variando para nada el tiempo. Este es el tiempo. Yo sé que a veces lo escribo feo, pero pues es el tiempo. Entonces, esta es la variación que va a afectar a mi función de Lagrange. Entonces, yo voy a poder exigir las simetrías de la acción. En este caso van a ser igual a las simetrías del lagrangiano. Se puede ver de manera muy simple de esta ecuación que las simetrías de la acción, es decir, esto, van a ser también las simetrías del lagrangiano. Obviamente, para poder hacer eso necesitamos demostrar cuáles son las condiciones necesarias suficientes para poder igualar esto a 0 bajo el signo integral y que esto sea exactamente igual a 0 fuera del signo integral. Eso lo voy a dar por un hecho. Vamos a suponer que nuestra integración es una integración de Lebesgue que me permite cambiar los límites afuera y meterlos adentro. Entonces, con ese caveat, con esa afirmación, yo ya puedo escribir que mi condición de invariancia, vean ustedes cómo queda mi condición de invariancia ante grupos que no son afectados por el tiempo, ante grupos que no afectan el tiempo, va a quedar así. El lagrangiano, pues, debe de ser invariante. Pero en este caso, mi lagrangiano está dado, pues lo dije desde el principio, es un lagrangiano geométrico. El lagrangiano está dado por esto. Entonces, lo que yo voy a pedir invariante en realidad va a ser la métrica. La métrica, si yo dejo que estas no sean afectadas por mi grupo de simetrías, las velocidades, sino que me estoy únicamente refiriendo a transformaciones rígidas, que son rotaciones y traslaciones, entonces estas no se van a ver afectadas y por lo tanto solamente se va a ver afectada la métrica cuando utilizamos únicamente rotaciones y traslaciones. Pero este amerita una mayor explicación. Vamos a dar esa explicación, vamos a darla ahora. Miren, cuando nosotros hacemos esta variación del lagrangiano, debemos escribirlo de esta manera. Esta va a ser nuestro lagrangiano afectado por nuestras variaciones. Estas variaciones no van a afectar a la velocidad, por lo tanto este se hace 0. Nada más nos quedan estas variaciones que están allí y nosotros determinamos estas variaciones. Esas variaciones generalmente las vamos a escribir con nuestro parámetro de orden como funciones únicamente de la posición. Entonces estas van a ser nuestras transformaciones. Este es un parámetro de orden, el parámetro del grupo uniparamétrico que está actuando. Nos dice exclusivamente el orden de magnitud en el que nos estamos moviendo. Cuando ésta sea al cuadrado, despreciamos esos términos. Como aquí es de primer orden, son términos que no se desprecian. Entonces, dado esto,
voy a escribir mi condición de invariancia de la siguiente manera. Van a ver qué bonita queda. Queda la siguiente condición de invariancia. Escribimos entonces nuestro generador infinitesimal del grupo, que nada más depende del espacio, nuestro lagrangiano. Y tenemos entonces esta ecuación diferencial para el lagrangiano. En su forma más general, esta es la forma de Killing. Aquí, por supuesto, va esto. Esta es la ecuación de Killing para el caso de una geometría muy sencilla en la que nada más aceptamos movimientos rígidos o movimientos en el espacio. Nada más, no son rígidos, no les llamemos así, son nada más movimientos en el espacio. ¿Cómo se calcula esto? Como es una ecuación diferencial parcial de orden 1, y es aquí donde yo siempre comento con ustedes en todos los videos, que aunque los especialistas se especialicen nada más en una sola cosa, para poder llegar a ese nivel de especialización necesitan saber mucho. Aquí ya vimos todo lo que hay que saber para poder llegar a esta ecuación, que va a ser pues nuestra ecuación que nos va a permitir determinar la forma del espacio. ¿Cómo queda determinada esa forma del espacio? A partir de los invariantes del grupo. Como todos ustedes saben, esta ecuación diferencial tiene por solución, en este caso la ecuación de Lagrange, va a depender de los invariantes del grupo. Como todos ustedes saben, una ecuación diferencial parcial, en este caso de orden n, porque pues, en este caso de orden 1, pero que tiene n variables, va a tener n-1 invariantes. n-1 invariantes. Entonces la solución de la función de Lagrange viene dada por los invariantes del siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. Aquí lo voy a poner. Nosotros necesitamos resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. Los invariantes de esta ecuación diferencial son los que se colocan en la función de Lagrange, y nosotros ya tenemos en ese caso la solución de nuestro problema. ¿Dónde van a ir esos invariantes de la función de Lagrange o cómo van a aparecer? En este caso, como estamos hablando de la métrica, el problema se va a complicar más porque la métrica es un tensor. Entonces, cuando nosotros hagamos todas las operaciones, vamos a necesitar cambiar algunas de estas cosas para que aparezca el carácter tensorial. Aquí nada más he explicado el método en términos muy generales. Ese es el método que se utilizaría para determinar la forma del espacio desde un punto de vista de la física teórica. ¿Cómo se utilizaría desde un punto de vista que no sea el de la física teórica? ¿Cómo se resolvería el problema? ¿Cómo se resolvería el problema? Vamos a resolverlo desde un punto de vista que no es la física teórica. Si ya comprendimos, porque lo hemos visto aquí, que nuestro objeto fundamental es el tensor métrico, entonces yo debo de encontrar una manera de determinar ese tensor métrico a partir de los movimientos que yo pueda hacer en el espacio en el que estoy metido. El tensor métrico va a determinar la forma del espacio, son nuestras variables. Y por supuesto, algunos dirán que con eso vamos a tener pues prácticamente una teoría de la gravedad, pero en este caso lo único que queremos es la forma del espacio. Y ciertamente, si nos vamos a la teoría de Einstein, tendríamos una teoría de la gravedad, pero aquí es algo más sencillo. Miren, lo vamos a plantear en términos de geometría diferencial un poco más avanzada. Vamos a decir que nuestro tensor métrico es una función que agarra campos vectoriales de esta manera, dos campos vectoriales, y los pone en R. Es decir, el tensor actúa sobre campos vectoriales y este nos da un número. ¿Qué es lo que nos interesa determinar el tensor? ¿Cómo lo vamos a determinar? A partir de los movimientos en el espacio. Los movimientos en un espacio, ¿cómo se determinan? A partir de un campo vectorial. Entonces nosotros vamos a definir n campos vectoriales. Digamos, nuestro espacio está caracterizado por n campos vectoriales cuyas líneas integrales, nosotros sabemos que estos definen una foliación en el espacio. Esas líneas integrales son las que nos interesan. Entonces, teniendo eso claro, nosotros vamos a calcular y vamos a decir, dado esto que nosotros podemos determinar experimentalmente, este puede ser el generador de rotaciones, este puede ser el generador de traslaciones y así cualquier tipo de grupo, entonces nosotros vamos a utilizar la derivada del i
y vamos a exigir que nuestro tensor sea invariante ante todas las transformaciones del grupo. Con estas ecuaciones, que son las ecuaciones de Lie en general, en el otro caso estas van a determinar lo que se denomina ecuaciones de Killing, ecuaciones de Killing. Y estos se van a llamar tensores de Killing. Los tensores de Killing son los que dejan invariante a la métrica. Entonces el tensor métrico va a quedar determinado por estas ecuaciones que pueden ser n, pueden ser 2. Y esto pues nos conduce a la solución de nuestro problema. Si determinamos estos campos vectoriales, que esos se determinan experimentalmente, lo repito, estamos exponiendo un concepto físico de espacio, no metafísico. Es un concepto físico porque es a posteriori, es decir, necesitamos una experiencia para determinar estos campos vectoriales, necesitamos la experiencia y una vez que la usamos, determinamos el espacio. Poincaré nos dijo, y eso lo viene en un artículo que viene en este libro, Poincaré nos dijo, y aquí lo voy a citar a Poincaré nos dijo que a final de cuentas, y aquí lo dice, es en un artículo que se llama Sobre los fundamentos de la geometría en la página 145, Poincaré nos dice, lo que llamamos geometría no es otra cosa sino el estudio de las propiedades formales de cierto grupo continuo. Por lo tanto, podemos decir que el espacio es un grupo. La noción de este grupo continuo existe en nuestra mente a priori de toda experiencia, pero la afirmación es no menos cierta de la noción de cualquier otro grupo, por ejemplo, aquel que corresponde a la geometría de Lobachevsky. Aquí Poincaré trata de ser filosófico, ciertamente lo intenta. Bien, vamos a explicarlo pues, lo que dice Poincaré. Nuestra mente, si queremos avenirnos a las ideas kantianas de exposiciones metafísicas, si queremos exponer un concepto de geometría que sea a priori de toda experiencia, diremos, si entendemos a la geometría como un grupo, diremos lo siguiente desde un punto de vista metafísico, es decir, un punto de vista antes de toda experiencia, a priori, diremos que en nuestra mente ya tenemos un concepto de grupo, cosa que yo dudo. Lo a priori sería el concepto abstracto de grupo. Lo a posteriori sería el grupo particular que determina el espacio particular en el que estamos. Entonces, el espacio desde el punto de vista a priori, es decir, el concepto metafísico de espacio es que es una totalidad informe. El concepto físico de espacio es que es una totalidad conforma y que se determina a partir de un conjunto de experiencias que nos van a dar los campos vectoriales que tenemos aquí. Esta es más o menos la exposición del concepto físico de espacio. Lo que queda por decir es que precisamente con esto se rompe la idea de que tenemos un a priori en la mente. De hecho, yo creo que no tenemos ningún a priori, ni siquiera el concepto de grupo. El concepto de grupo es una invención del siglo XIX que nos permitió codificar nuestra idea del espacio, darle forma conceptual a nuestra idea del espacio y permitirnos la libertad de poder manipularlo matemáticamente, reflexionar sobre él desde un punto de vista físico, ya no a priorístico. Con esto cerramos el capítulo de la crítica de la razón pura que se titula Estética trascendental. En nuestra exposición del concepto físico del espacio, lo que hemos expuesto es una estética terrenal, por llamarle así, no trascendental. Es una estética mundana, una estética de este mundo. Muchísimas gracias.